Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, vamos a leer los versículos 27 al 31. Esta noche vamos a estar hablando en el tema lágrimas mal dirigidas. Lágrimas mal dirigidas. Gloria a Dios. Una vez más, Lucas capítulo 23, versículos 27 al 31. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Oramos al Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos hables en esta noche y que tu palabra quede, oh Dios, presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, para que a la hora de practicarla, que podamos vivirla, Señor. Que no solamente oigamos y que olvidemos, sino que podamos ponerla en práctica. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Decía, el tema es lágrimas mal dirigidas. Este relato es un poco curioso. Curioso porque es como contradictorio, pero por la acción de las mujeres, ¿verdad? Porque su acción es que se conmueven al ver a Jesús que va sufriendo, y pues yo creo que es un sentimiento real. Había un hermano, un predicador, que decía a veces, decía, cuando alguien le decía: qué bonito estuvo el mensaje, hermano, qué bendición, qué bonito predica, y dice eso ya me lo había dicho el diablo antes, dice. Y es tosco, ¿no? Eso ya me lo había dicho el diablo. A veces cuando a uno le hacen un cumplido, pues es cosa de decir gracias, ¿verdad? O gloria a Dios, ¿verdad? Pero no algo tan tosco como, eso ya me lo había dicho el diablo, pues. Entonces, decir un cumplido a alguien, pues es tan sencillo como decir gracias, ¿no? ¿Verdad? Qué bonita el vestido, pastora. Qué bonito el vestido. Gracias, ¿verdad? Qué bonito el peinado, hermano Abraham. Entonces, es tan sencillo mostrar gratitud por un cumplido. Y se siente feo cuando la reacción es opuesta. Y por eso decía, en el caso de Jesús, las mujeres se conmueven por ver a Jesús, y esa conmoción es real. Pero Jesús les dice algo diferente. Les dice que no lloren por él, sino que lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Eso es una causa para que pensemos. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Porque Jesús dice las cosas no solo por decirlas, sino que todo lleva un gran significado. Y esas palabras son una profecía. Es algo que va a suceder eventualmente. Jesús va camino a la cruz. Detrás de él muchas mujeres lloran. Están conmovidas por el dolor físico, pero Jesús, aún sufriendo, les habla con una advertencia: no lloren por lo que ven, lloren por lo que viene. Y pues igual en la actualidad, a veces también derramamos lágrimas, pero por causas equivocadas. Y debemos
de tratar de identificar qué es lo que Jesús quiere decir cuando le dice a las mujeres: lloren por ustedes mismas y por sus hijos también. En primer lugar, lloramos por lo que vemos, pero ignoramos lo que viene. Vemos en los versículos 27 y 28: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué quiere decir eso? A veces las personas se emocionan, pero no tienen discernimiento, no comprenden. Vieron la escena sangrienta de Jesús, pero no entendían el juicio profetizado. Eventualmente, el Imperio Romano, que eran los que estaban gobernando en todo ese territorio, iban a destruir el templo. Jesús dijo que cuando la gente se maravillaba por la construcción del templo, por las paredes y por las decoraciones, no eran como las cosas actuales. Incluso los artistas actuales hacen un manchote por ahí y ya todo el mundo les aplaude. Cosas que no tienen ni sentido. Hay un señor, sale en un video, que llena un montón de cubetitas de arena, así, en fila para arriba, y de ahí las empuja y caen, y por la manera en que cayó ya todos le aplauden. Eso no es arte. Eso no es arte. Si usted va a Roma, por ejemplo, a Italia, es impresionante las esculturas, las cosas impresionantes que se hacían. Incluso en la actualidad en España hay una iglesia, creo que se llama Santa María, tiene ya casi 100 años de que la empezaron y ni siquiera está terminada, porque es una obra arquitectónica impresionante. Eso era arte. Entonces, cuando la gente miraba el templo que construyó Salomón, ellos se quedaban asombrados por la manera de las paredes y la construcción, la decoración, cada detalle, cosas impresionantes. Pero Jesús dijo que eso iba a ser destruido, que no iba a quedar piedra sobre piedra sin que sea destruido. Entonces Jesús va cargando la cruz, las mujeres ven ese cuadro de dolor y se conmueven, pero es ahí cuando Jesús dice: no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque eventualmente iba a venir juicio sobre Jerusalén. El Imperio Romano iba a destruir el templo, iba a quemar el templo, iba a matar a muchas personas, iba a haber sufrimiento por la rebeldía, por juicio. Entonces, a veces uno se puede conmover en la iglesia, se conmueve uno por la predicación. Qué bonito predicó el hermano. Pero salimos y no sé si nos llevamos lo que escuchamos, porque nos conmovemos, y es normal que nos conmovamos, porque la palabra nos habló. Dice, es que Dios nos habló, esa palabra era para mí. Pues sí, pero ¿la practicamos después? Esa es una cosa distinta. Es lo que Jesús está diciendo. No se emocionen. Jesús no es que estaba rechazando, sino que estaba redireccionando. Jesús no dijo que no estaba bien que lloraran, pero que redireccionen el por qué están haciendo eso. Por ustedes y por sus hijos. Porque nuestras acciones traen consecuencias. Entonces necesitamos aprender a ver qué es lo que Dios quiere decir por medio de su palabra. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Porque podemos conmovernos, como digo, nos conmovemos con las alabanzas. Es bonito cómo adoramos a Dios, nos conectan con Dios, sentimos la presencia de Dios, nos conmovemos con la predicación, con la enseñanza, y decimos: sí, esa palabra era para mí. Pero después de eso, ¿qué pasa? Crecemos espiritualmente, cambiamos esas cosas que tal vez estamos escondiendo
¿verdad? Esas cosas íntimas que solamente nosotros y Dios saben. Entonces, estamos cambiando, estamos siendo personas distintas porque eventualmente va a haber un juicio también. Entonces, ¿cómo vamos a estar nosotros preparados para eso? Y ese juicio puede ser de diferentes maneras, ya sea que es al tiempo final, pero ¿qué pasa si morimos ahora? O sea, para ser prácticos, a mi mamá tenía planeado viajar mañana porque mi tía estaba enferma. Y le compré el vuelo para el viernes, para mañana, pero ayer le dieron la noticia de que falleció. Ahí hubo que cambiarle el vuelo y salió a las 10 de la noche para El Salvador. Y hoy también por la tarde vi una publicación de un amigo que su tío había fallecido. Dice que fue tan de repente. Dice, estaba tomándose un atol, dice. Entonces, tarde o temprano, bueno, como dice la misma palabra, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Entonces Jesús le dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque las acciones de los padres, los hábitos de los padres influyen en la vida de los hijos. Hay gente que ama a Dios y sus hijos no necesitan tanta palabra porque ven el ejemplo. Hay otros que fingen amar a Dios y hablan bien y regañan a sus hijos para que se acerquen a Dios, pero no son un ejemplo de tanta religiosidad que obligan a sus hijos a que carguen la cruz de Cristo, pero ellos no lo están cargando bien. ¿Cómo quiere que sus hijos tengan pasión por Dios? Porque los están obligando. En cambio, si usted ama a Dios, no necesita tanta palabra. Su ejemplo es una cosa que atrae, que provoca a pensar, a amar a Dios, a buscarle. ¿Por qué? Porque Dios ha sido fiel con mi papá, ha sido fiel con mi mamá, y he visto la conducta de mis padres. Entonces yo quiero también seguir a Dios porque mis padres han sido un gran ejemplo. Yo desde pequeño tuve a mi ejemplo, a mi papá. Él siempre fue mi ejemplo. Y yo tenía temor de Dios porque veía el ejemplo en mi papá. Y si hay una herencia que yo voy a recordar siempre, es la herencia de mi papá. Que sin tanta palabra fue un ejemplo para mí. Le voy a poner incluso hasta un ejemplo. Yo acepté a Cristo un domingo 18 de junio del año 1995. Yo lo recuerdo. Llegó este ministerio misionero al pueblo y ahí estaban compartiendo la palabra de Dios. La mayoría eran jóvenes y de diferentes lugares y países, de los Estados Unidos, de Italia, de las Islas Filipinas, de México, de diferentes países, salvadoreños también. Entonces yo empecé a ir a este lugar y yo escuchaba la palabra de Dios y me gustaba cómo trabajaba el ministerio. Entonces yo tenía 14 años y yo recuerdo que yo quería ingresar a este ministerio, pero yo estaba en la escuela. Yo recuerdo que le dije a mi hermana, tal vez no se acuerda, pero que yo quería entrar al grupo, pero que le dijera a mi papá que si me dejaba ir al ministerio. Y entre sí, que no, y que no va a querer, y que no sé qué. Le dijimos a mi papá, él dijo que no. Pues tenía 14 años, ¿usted va a dejar a ir a su hijo para que se vaya a
a otro lugar a predicar, pero era tiempo completo, no es de que voy a ir un día, vengo mañana, no, era tiempo completo. Vivir allá, en tiendas de campaña, vivíamos en parques, en cualquier lugar. Bueno, entonces recuerdo que él dijo que no, naturalmente no. Dice, ¿qué va a decir tu mamá? Y así, una y otra vez. Allá al tiempo, recuerdo la expresión que él me dijo, después de una y de otra vez. Dice, si yo te entregué a Dios cuando estabas pequeño, entonces ¿por qué voy a rehusarte ahora? Gloria a Dios, aleluya, amén. Entonces me dio permiso para entrar al ministerio. ¿Y qué pasó después? En el ministerio, el director del ministerio, él dijo que no podía entrar a ese ministerio, porque yo era menor de edad y no me podían aceptar así. Tenía que haber a alguien. Y dice, la única manera de cómo él puede entrar es que venga tu papá, que venga tu papá y dé una carta de autorización por escrita para que autorice, ¿no? Y después dice mi papá, vaya hombre, dice, primero tengo que dejar a mi hijo, dice, y ahora tengo que ir a firmar para que se lo lleven. Al final sí lo hizo. Pero, gloria a Dios. Quizás ni siquiera se acuerda, pero yo sí lo recuerdo. Es lo que digo, que las acciones de nuestros padres influyen en nuestra vida para bien o para mal. Y gracias a esa acción, Dios ha tenido un proceso especial en mi vida. Y es una de las etapas más especiales que yo valoro en mi vida. Porque he tenido la oportunidad de conocer a Dios, de acercarme a Dios, de predicar su palabra en diferentes lugares, de diferentes maneras, cantando, haciendo dramas, títeres, y de diferentes maneras, predicando el evangelio, proyectando películas en montañas, en diferentes lugares. Ha sido un camino bonito, es una etapa de mi vida que yo aprecio mucho, pero no ha sido una cosa que yo me la inventé, sino que tenía mucho que ver con el accionar de mi papá. Por eso le digo, Jesús sabía lo que decía y por qué lo decía. Él dice a las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Si lloran por ustedes es para que sepan enfocar el llanto. Cuando nos duele el corazón, cuando hemos fallado a Dios, por ejemplo, y empezamos a corregir nuestras vidas, porque necesitamos cambiar ciertas cosas. Es una batalla continua. A veces decimos cosas que no era nuestra intención, pero causamos daño a los demás. Y hacemos una serie de cosas. Necesitamos cada día ser transformados. Necesitamos que haya dolor en nuestro corazón para que corrijamos esas cosas que necesitan ser cambiadas, y después de eso, como resultado, nuestros hijos, los que están a nuestro alrededor, miran nuestra relación con Dios, nuestro acercamiento a Dios, y ellos son bendecidos. Pero ¿qué pasa si solamente nos emocionamos? Sí, qué bonito estuvo el servicio, los cantos, la predicación, Dios me habló, dicen. Pues sí, pero ¿qué pasó después de eso? Entonces necesitamos no solamente emocionarnos, sino que necesitamos poner en práctica aquello que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque eventualmente viene el juicio, ya sea que estemos vivos, ya sea que muramos. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio, y debemos de estar preparados en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Dice Jesús, muchos en aquel día me dirán, Señor, nosotros profetizamos, hablamos en lengua, echamos fuera demonios, hicimos esto, hicimos lo otro. ¿Y qué les dirá Él? Apartados de mí, yo no les conozco.
apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto que van a haber hecho cosas grandes, cosas milagrosas. Yo nunca he puesto las manos sobre un endemoniado y que éste salga por allá volando. Al contrario, me acuerdo que una vez estando en ese ministerio cayó una tormentota fuerte y en la medianoche había una muchacha que había tenido que ver con cuestiones del ocultismo y como que le estaba pasando algo así y yo no sé, pero me llegaron a despertar para que fuéramos a orar por ella. Al final estuvimos orando y después no sé cómo se dio, pero me preguntan que si quién me había ido a despertar a mí y yo ni siquiera me acuerdo. Y dije, a lo mejor el demonio me fue a despertar. Yo con un gran miedo, porque que le digan a uno, ve a orar por un endemoniado que está por allá, pues no es divertido, da miedo. Pero dice, muchos en aquel día dirán que echaron fuera demonios, pusieron manos sobre los enfermos y ellos sanaron. Entonces, es que es necesario estar preparados, porque no es como nosotros pensamos las cosas. A veces pensamos que estamos viviendo bien, que estamos viviendo correctamente, pero Dios sabe cómo estamos viviendo en realidad. Entonces debemos de acercarnos a Dios de manera real, no por lo que nosotros pensamos. Así que ellas tenían una emoción sin discernimiento. Vieron la escena sangrienta de Jesús, pero no entendían el juicio profetizado. Jesús redirige su llanto, no lo rechaza, pero lo corrige. No lloren por mí, lloren por ustedes. Entonces, ¿cuántas veces hemos llorado por nuestra tibieza espiritual, por ejemplo? Esa es una buena razón. Uno se puede emocionar por cosas espirituales, ¿verdad? Por la presencia de Dios. Pero ¿cuántas veces hemos llorado o hemos sentido esa preocupación por la tibieza espiritual? ¿Qué quiere decir tibio? Que no es ni frío ni caliente, es una condición de intermedio. Que una persona pues no se identifica muy bien con Dios ni con el mundo, pero ahí está. ¿Y qué dice Dios con respecto a los tibios? Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. A veces estamos acostumbrados a escuchar sobre este Dios de amor misericordioso, pero esta expresión es fuerte. Te vomitaré de mi boca, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. ¿Cuántas veces hemos llorado porque estamos en una situación como esa, de tibieza, porque estamos siendo mediocres, porque estamos caminando, yendo a la iglesia, pero a escondidas, viviendo como queremos? Esa es una buena causa para llorar, para sentirnos tristes, que nos preocupemos si estamos viviendo en tibieza espiritual. ¿Cuántas veces hemos llorado cuando perdemos comunión con Dios? ¿Qué tanto nos preocupa nuestra comunión con Dios? Imaginémonos a estas mujeres a quienes Jesús les dice, no lloren por mí, lloren por ustedes, cuando están siendo tibias, cuando pierden comunión con Dios. ¿Qué tal eso? ¿Cuántas veces hemos llorado en el altar buscando a Dios? No por remordimiento, no por arrepentimiento, no por tibieza espiritual, sino porque amamos a Dios. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Esa es la manera de cómo podemos agradar a Dios, cuando lloramos, cuando lo hacemos por arrepentimiento, cuando lo hacemos por tibieza espiritual, porque nos falta la presencia de Dios. Cuando derramamos esas lágrimas, créame que Dios no las deja pasar
por alto. Eso nos prepara para lo que venga por delante, ya sea juicio, ya sea venga lo que venga. Es como en la actualidad, tantas cosas que están pasando. El mundo es una catástrofe en todos los aspectos. Entonces, procuremos tener una vida correcta delante de Dios para enfrentar lo que venga. Cualquier cosa que venga en las manos de Dios y con la actitud correcta, somos fuertes, somos victoriosos. Gloria a Dios. Punto número 2. Lloramos por otros, pero ignoramos nuestra propia condición. Y es que es tan fácil cuando otros fallan, por ejemplo. Es tan fácil mirar. Por eso Jesús dice, no mires la paja del ojo que está en tu hermano, sino saca primero la viga que está en el tuyo. ¿Verdad? Porque es fácil. Hace poco tuve una diferencia con un amigo sobre esto. Hay un link sobre un cantante cristiano que hemos escuchado en común desde hace muchos años, de una banda cristiana, pero creo que este hermano, no sé, como decimos, cayó en pecado, no sé ni qué es lo que pasó con él, el cantante de esta banda, con una gran trayectoria. Y yo he visto esa noticia, de repente me ha aparecido en Facebook, en las redes sociales. Lo identifico a la persona, pero nunca le pongo atención porque ya sé que todo el mundo lo que hace es juzgar y juzgar y juzgar. Puede que lo que diga es cierto, puede que lo que diga es mentira. Si es cierto, pues que se las arregle con Dios, que Dios tenga misericordia de él, pero no voy a estar juzgando a esta persona. Esta persona va a tener tiene su trato con Dios, así como Dios tuvo un trato específico con el rey David. David pecó, Dios lo corrigió, Dios lo juzgó, y ese es un asunto entre David y Dios. ¿Yo por qué me tengo que meter en eso? Lo más que puedo hacer es orar y pedir que Dios tenga misericordia de la persona. Pero ¿qué es lo que generalmente hacemos? Juzgar, y dice que es cristiano, ni porque tiene tanta trayectoria. Ahora entiendo qué era lo que quería decir tal canción. ¿Y a mí qué me importa? Lo que debe de importarme es mi vida. Porque como dijo Jesús, en vez de querer quitar la paja que tiene el ojo de tu hermano, quítate primero la viga que está en tu ojo. Dios tiene un trato con cada persona y arregla las cuentas con cada quien. Eso es así. Entonces, como dice el punto número 2, lloramos por otros, pero ignoramos nuestra propia condición. Pensemos en nuestra condición. De nada sirve emocionarse porque Jesús está sufriendo en una cruz, está cargando una cruz. Claro que debe de conmovernos, pero no solamente se tiene que limitar a esa parte de conmovernos porque Él está sufriendo. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo estoy corrigiendo mi vida? ¿Por qué estoy llorando realmente? ¿Solo porque estoy conmovido o porque tengo la necesidad de tener una relación estrecha con Dios y caminar con Él para dar frutos verdaderos? Llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, dijo Jesús. Así que Jesús está haciendo una advertencia anticipada sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Nos aflige el pecado ajeno, pero no el propio. ¿Qué tal eso? Ojalá que lleguemos al punto de que nos aflija nuestro pecado. El pecado de otros, pues Dios va a arreglar cuentas con ellos, no se preocupe. Preocupémonos por nuestro pecado, por nuestra envidia, por nuestra arrogancia, por nuestra avaricia, por nuestros intereses personales y por dejar a Dios a un lado. Preocupémonos por eso y de lo demás Dios se encarga.
Así que a veces lloramos o nos preocupamos por el estado del mundo, ¿verdad? Por las condiciones, pero no nos preocupa nuestra falta de oración. A veces nos preocupamos por nuestros hijos, ¿no? Que nuestros hijos caminen bien, que sigan a Dios, pero no les modelamos una fe sólida, ser un modelo. Modelo es un ejemplo. Nos preocupamos cuando otros fallan, pero no cuando fallamos nosotros a Dios. Punto número 3. Llorar tarde no sirve de nada. Eventualmente iba a llegar el juicio. Pero ¿de qué sirve si uno no está en la condición correcta? ¿De qué sirve? Los versículos 29 al 31. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Y quién es el árbol verde? Es Jesús, es la justicia. Él es justo, Él era correcto. Ni siquiera encontraron una causa para condenarle. No la encontraron, una causa correcta. Por eso Pilato dijo una y otra vez: no encuentro nada malo en este hombre. No encuentro nada malo en este hombre. ¿Qué ha hecho de malo? Lo voy a castigar y luego a soltarlo. Pero no, ellos dijeron: crucifíquenle. No encontraron algo malo en él. Y si no encontraron nada malo en el que era justo, ¿qué va a pasar con nosotros que sí somos pecadores? Nosotros sí somos pecadores, aunque no queramos. De repente estamos pensando cosas que no deberíamos de pensar, porque somos pecadores por naturaleza. Jesús fue juzgado aún sin ser culpable. ¿Qué pasará con los que sí somos culpables? La mejor cosa que podemos hacer es actuar en el presente. Por eso vendrá juicio, pero ¿de qué sirve que venga y no estemos preparados? Es como los antediluvianos. Noé empezó a construir un arca por orden de Dios en un tiempo que no había llovido. Nunca había llovido. Dice que el rocío era lo que hacía alimentar la vegetación, las plantas, y daba su fruto. Nunca había llovido. Pero Dios le dijo a Noé: construye un arca, le dio las especificaciones, le dijo cómo hacerla, el tamaño, y de esa manera pues invitar a las personas para que entraran en el arca. Pero no lo hicieron. Mejor los animales entendieron. Ahí va una tortuga a la carrera. Ellos obedecieron, pero cuando la puerta estaba cerrada y empezó a llover, y llovió, y llovió, y llovió, y ya empezó a entenderse que era un juicio por la desobediencia, porque el pecado se había multiplicado. Pero ya es tarde. La reacción tardía no sirve de nada. La reacción tardía no sirve de nada. Así como Jesús le dice a las mujeres: no se emocionen tanto, lloren por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que van a desear que las piedras les caigan encima. Van a desear estar en una condición distinta, pero ya no. ¿De qué sirve? Si la puerta del arca ya está cerrada, ¿de qué sirve? Ya no sirve de nada. Hay que prepararse en el momento actual, en el presente, y es lo mismo que debemos hacer nosotros. Hay decisiones importantes que debemos de tomar, y no hay que esperar a tomarlas mañana. Hay que tomarlas ahora. Hay que corregirnos ahora. No hay que juzgar a los demás. Dios se encarga de eso, de ellos, no se preocupe. Encarguémonos nosotros de preocuparnos por cómo estamos viviendo, para corregir nuestras vidas, y de esa manera pues estaremos haciendo las cosas bien. Así que en conclusión,
Jesús no necesita nuestra lástima. Él quiere nuestra entrega. Eso, nuestra entrega. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra. Dios mío, cada día necesitamos de ti. Oh Dios, somos humanos, pecamos, aún a veces que no queremos hacerlo. Pensamos mal o actuamos mal y pecamos contra ti y ofendemos a las personas, dañamos a los demás, juzgamos a los demás. Dios mío, necesitamos de ti, necesitamos que nos ayudes a ser mejores, necesitamos tener ese amor por ti, un amor profundo. Oh Dios, necesitamos tener preocupación cuando haya tibieza espiritual, cuando haya mediocridad, de pensar que podemos vivir de la mano contigo y a la vez haciendo cosas que no te agradan. Necesitamos, Dios mío, sentir dolor en nuestro corazón por vivir lejos de ti. Oh Dios, ayúdanos a amarte con entrega, que no sea por carga, que no sea por obligación, ni siquiera por miedo a algún juicio, sino por amor a ti. Que haya en nosotros ese deseo de agradarte, oh Dios, porque tú eres digno de que te amemos. Tú nos amaste tanto, pusiste tu vida en rescate por nosotros, aún sabiendo que muchos te iban a dar la espalda y aún en la actualidad te siguen dando la espalda. Dios mío, ayúdanos, que no seamos nosotros los que te demos la espalda, sino que podamos amarte con entrega, con determinación. Gracias por tu palabra y que ésta quede guardada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Gloria a Dios.